reclamació de cens sanitari. Eixe escrit és un altre, perquè no en tinc més que eixe. Eixe escrit respon a un artícul d'opinió del Boletí d'Informació Municipal que vaig redactar jo. I és un escrit d'opinió. Per tant, jo, front a aquest escrit, me van a permitir que jo me reserve la meva opinió. Señor Pradell, perdone, no sé si... És un altre? No. Aquí sí no el tinc. Jo el de la targeta blanca sí no el tinc. Está presenta per registre ja fa diversos dies. No, pues que sí no el tinc. Jo parlo d'un escrit que me va fer arribar. Quan el tinga, si me toca a mi el contestaré. I finalment, respecte de la petició que fa el senyor Carbonell de la relació de pagos que s'han fet als mitjans de comunicació... Senyor Carbonell, espero perquè sí, la persona de la plataforma de desempleats crec que no ens deixa entrar l'ús de la paraula com toca. Jo crec que el respecte a la democràcia, jo sé dir la paraula i l'ús, però moltes vegades s'utilitza per a altres coses. Jo... No, crec que són de las personas de la plataforma de desempleados, creo yo. Son personas. Bien, pues cada uno es responsable de sus actos. Sí, pero estamos en un acto y en un pleno, ¿vale? Y entonces ya estoy toda la tarde y toda la mañana diciendo que se respete el silencio en las intervenciones de los concejales. Sea hablado por movimientos o lo que sea. Entonces, un respeto mínimo, ¿eh? Un respeto, porque yo respeto las intervenciones de todo el mundo. No se disca, señor Pradell. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com dia, per a contestar-li al senyor Carbonell, que efectivament hi ha una petició d'informació... Pedir disculpas, son personas que todos no podemos, igual que hay acusaciones de personas corruptas, deshonestas y tal, todas no podemos estar en el mismo saco, ellos toman sus propias decisiones, no es una decisión a nivel efectos legales, como podamos llamarlo, de la propia PDPD o de la coordinadora. Eso no quita a que no tengan razón o que yo pueda compartir personalmente lo que hayan hecho, pero bueno, es su decisión. No era la mía, ni creo que de los miembros de la coordinadora se haya decidido tomar la decisión que ellos han tenido. Ya se tratará internamente y ya lo hablaremos en su momento. Por otro lado, recordar que en el anterior pleno, en la última sesión, también nosotros propusimos dos puntos. Uno de ellos, el primero, era el de las tarjetas, el de hacer la moción, y que pedíamos precisamente eso, que se realice a nuestra propuesta una moción a ser posible unánime, mostrando la indignación del pueblo de Torrent y su repulsa ante estos hechos, y que se exija una verdadera justicia que sea real hasta sus últimas consecuencias y que se dé verdadero ejemplo para que esto no pueda suceder. No significa que nosotros digamos que en Torrent suceden estos hechos, sino que el pueblo de Torrent está indignado con estos hechos, ¿vale? Y luego el segundo, que viene muy bien al tema que se ha aprobado del plan de igualdad, que nos alegra. El segundo punto que hablamos en el último pleno también era el tema de mandar una queja del Ayuntamiento de Torrent al Círculo de Empresarios, a la señora Mónica Oriol, precisamente eso, porque no respeta la igualdad y dice que las personas, las mujeres embarazadas, no tienen derecho a trabajar, ¿vale? Eso era el pleno anterior. Para este pleno, últimamente, que nos estamos amaneciendo, ¿no? Todos los días los ciudadanos estamos viendo como cada día son más los casos de corrupción que están destapándose y que llegan a casi todos los estamentos de la sociedad. Estas situaciones son indignantes y no las podemos tolerar más. Aunque no las podamos generalizar, lamentablemente van en deterioro de nuestras instituciones y no podemos tolerar esa clase de comportamientos, ya que salpican al resto de las personas honestas y generan la desconfianza de los ciudadanos en nuestra clase política, sindical, etc. Últimamente están diciendo, hasta en televisión, que la corrupción es igual a la paella, que como en Valencia en ninguna otra parte. Eso daña mucho a la imagen de la Comunidad Valenciana. Tenemos que recriminar todos esos temas. Por lo tanto, les rogamos a ustedes que pongan todos los medios a su alcance y denuncien, además de apartar de su lado, a cualquier corrupto o persona que tan solo busca su propio beneficio o que realiza una de estas u otras malas prácticas, como están actualmente haciendo algunos de sus compañeros de sus respectivos partidos en el resto del Estado. Y hoy nuevamente, esta tarde, nos dirigimos a este plenario y especialmente a los miembros del Partido Popular, del actual equipo de gobierno, ya que actualmente cuentan con la mayoría absoluta para aprobar o desestimar cualquier moción o propuesta en el Pleno y en las diversas comisiones. Hasta la fecha, y desde la PDPD hemos realizado
diversos ruegos y preguntas, además de propuestas y mociones. Por citar, acabamos de ver el tema del local, creemos que son casi más de 10.000 personas desempleadas que podíamos intentar entre todos ayudar para que poder poner cada uno también nuestro granito de arena, ¿no? No queremos entrar en que queremos estar presentes, representados en los consejos, cómo se aprobó, tal, ¿vale?, etcétera, y que hasta el día de hoy aún no se ha materializado. Creemos que ustedes, que cobran por su labor, como bien ha recordado la señora alcaldesa, de asistencia a estos plenos de las diversas comisiones o por su dedicación total o parcial como ciudadanos elegidos por el pueblo para gestionar los fondos municipales, aprobar y ejecutar las políticas municipales que afectarán a los vecinos y vecinas de Torrent, deberían escuchar más a sus conciudadanos. Nosotros, que no cobramos por estar aquí, tan solo les rogamos y queremos una mayor participación ciudadana y que se cuente con nosotros para llevar a cabo estas políticas que nos afectan, así como para poder transmitir la opinión de los afectados, como la mayoría de la sociedad está demandando. También queremos transmitir y recordar al concejal de Empleo, señor Santi Miquel, dos cuestiones. Una, tal como él mismo reconoció y expresó en el anterior pleno de la corporación del pasado día 6 de octubre de 2014, dijo que yo ese mismo día me personé en su despacho y solicité reunión formal con él a su secretaria para tratar diversos temas, ya que no se nos comunica ninguna medida desde su concejalía y que según la moción aprobada en su punto quinto debería realizar, tal y como he venido expresando en anteriores plenos. La pregunta, ¿tengo que solicitar por registro de entrada a la petición de reunión? Ya que hasta hoy no he recibido ni siquiera una llamada para darme fecha para la misma. El ruego que lo antes posible consulte su, imagino que apretada agenda y tenga a bien concederme dicha reunión. Y segundo, decirle también que el señor Santi Miquel en la misma sesión plenaria faltó a la verdad al comunicar que la coordinadora PDPD o nuestra plataforma no puede ser invitada o formar parte del Consejo de IDEAC, ya que, según dijo, sus estatutos no lo permiten. Pues bien, señor Miquel, según los propios estatutos de la Sociedad Municipal de Capital Íntegramente Municipal para el Impulso de la Economía y el Empleo, cuya denominación es Innovación y Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent S.A., en abreviado IDEAC, dice en su articulado todo lo contrario, como se puede constatar en el capítulo primero de la Junta General, en su artículo 15, funciones y competencias. Corresponde a la Junta General las funciones siguientes: A. Designar y separar libremente los miembros del Consejo de Administración. B. Modificar los estatutos sociales. O en el apartado G, nombrar las personas que han de ejercer la auditoría de las cuentas. O en el I, cualquier otra que la Ley de Sociedad de Capital atribuya a la Junta General. También podemos ver que en el capítulo segundo del Consejo de Administración, en su artículo 22, composición, en el segundo párrafo, el número de miembros será entre 7 y 9, nombrados por la Junta General a propuesta de la Presidencia, en este caso la señora alcaldesa, entre los miembros del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Torrent, o bien entre terceras personas ajenas a la Junta General de la Sociedad, capacitadas para el ejercicio de las tareas propias del cargo. Igualmente, podemos ver que en el artículo 29, constitución, reuniones y adopción de acuerdos, según párrafo, pueden asistir a la reunión del Consejo convocados especialmente por el presidente, aquí habría que hablar también del plan de igualdad y cambiar varias cosas, la señora alcaldesa en este caso, cuando éste lo considere oportuno, con la finalidad de asesoramiento técnico y de cualquier clase de personas, sean o no funcionarios públicos, de la misma sociedad o ajenos a esta, los cuales podrán asistir a las reuniones y expresar su opinión, pero sin derecho a votar. Estos estatutos, como se puede constatar, fueron aprobados en el pleno del 29 de diciembre de 2011 y posteriormente modificados en el pleno del 2 de julio de 2012. Por todo ello y en base a las atribuciones del presidente, en este caso presidenta del Consejo de Administración, la señora alcaldesa, que según el artículo 32, presidente, aquí hay que modificar también, presidenta o presidente, en el punto 2 dice velar por el cumplimiento de la integridad de los estatutos sociales.
y donde en su punto 6 dice proponer a la Junta General el nombramiento de los nuevos consejeros. Las preguntas van dirigidas en este caso para la señora alcaldesa Amparo Folgado como presidenta del Consejo de Administración de IDEA y son las siguientes. 1. ¿Va usted y según sus atribuciones a cumplir con la moción aprobada por unanimidad del consistorio y a favor de la PDPD en fecha 7 de abril de 2014, en la cual dice en su punto incluir en los consejos y mesas sectoriales existentes o que se creen en el futuro por el ayuntamiento a un representante de la citada plataforma aprobado por su respectiva asamblea? Por lo que propondrá a la Junta General de IDEA el nombramiento de nuestro representante como nuevo consejero. Y 2. Invitará mientras tanto se pueda producir o no dicho nombramiento a nuestro representante para que acuda a las reuniones del Consejo de IDEA y aquellas comisiones sobre empleo con derecho a voz. Por otro lado, 2 cuestiones más que nos preocupan. Primera, en diversas ocasiones y entre otras cuestiones hemos pedido que por favor se nos facilite el orden del día de los plenos y que se colgaran en el tablón de anuncios, ya que muchas personas no entienden o no cuentan con las nuevas tecnologías y así poder darle difusión. La pregunta es, ¿piensan facilitarnos el orden del día? Es tan sencillo mandar un simple email y que además no cuesta dinero. Tan solo se trata de voluntad política. Hasta ahora nos lo pasan los miembros de la oposición. Y segunda, nos han informado y hemos podido comprobar que desde hace más de un mes el alumbrado desde la rotonda al final de Gómez Ferrer y hasta el puente no funciona. Tan solo 2 farolas y otra que se enciende y se apaga. La pregunta es, y a quien corresponda, ¿para cuándo creen que estará solucionado este tema? Ya que la mayoría de las personas que se trasladan por dicho camino lo hacen andando y son personas desempleadas o con escasos recursos económicos que no lo pueden hacer por otros medios, aunque también es utilizado por otras personas simplemente para pasear y que ahora no lo hacen debido al peligro de la oscuridad y a la proximidad de la carretera. Por el tema de la igualdad, que está muy bien, nos hubiera gustado participar. Nos hubiera gustado que no solamente el plan de igualdad se hubiera llevado para su consulta y participación para su elaboración a las asociaciones de mujeres. En casi todas las asociaciones del pueblo hay mujeres, asociaciones vecinales, asociaciones deportivas, hay mujeres. Si realmente queremos que haya una verdadera concienciación de la igualdad, todas las asociaciones del pueblo de Torrent tenían que haber participado o tener la posibilidad de haber participado. Ahora ya que empiezan, pues les ruego que también cuenten con nuestra plataforma y con otras entidades que puedan, y por eso pedía eso, la revisión, por ejemplo, de los estatutos de IDEA a nivel del lenguaje, lo aportamos ya, ¿vale? Muchísimas gracias y para finalizar les rogamos a todos y todas que continuemos trabajando y que dicha moción que fue aprobada nos sirva como documento base para seguir debatiendo las diversas propuestas y reivindicaciones planteadas por la PDPD y otras futuras para que juntos luchemos contra el desempleo y consigamos parar esta grave situación que estamos padeciendo. Muchas gracias por vuestra atención. Molt curtet en quant que ja no ha fet, de totes maneres, com les intervencions del plenari, lògicament, provoquen preguntes i hay que tenir en compte que el poble radica la sobirania. Lògicament, en tots els meus respectes, ja havia dit a Jorge Talens, quan m'ha dit, a veure què dius, no vaig a fer ningú, per supost. Però bueno, se ven molt de fum. I tot això fa que deixi la sobirania. Però, lògicament, n'hi ha coses que quan se diuen les coses, només que en aquella part que us interessa, són veritats mitges. L'IBI, cert, l'any passat va baixar un 5,18%, l'any que ve va baixar un 1%, en 2 anys un 6,5%, com bé ha dit el senyor Comanells, però és que en 7 anys s'ha pujat una 1,7%. Se nos está tornant algo de lo que se va a incrementar de una forma exponencial. Una altra cosa, en quant a aquest acord que ha hagut el conjunt dels 3 grups sobre no recurrir la sentència o elevar efectivament al Consell que no recurrís la sentència del tasazo del TSJ, bueno, pues simplement jo vaig enviar un escrit sol·licitant, això també m'alegre que l'Ajuntament, el que és el plenari en si, ho haig acordat així, com
també li vaig acompanyar a la senyora alcaldessa un escrit, també li ho havia demanat al president de la Generalitat en l'exercici d'entrada de les seves dependències. Per una altra banda, el tema del contracte de l'Ajuntament que s'ha estat dient, bueno, pues, si no Planells ha dit 20 anys, el senyor Bequet 15 o 20. Són 15, són 15. Vale, d'acord, gràcies. Era per saber, a ver dos cifres per saber quin era. I des de luego, en tots els respectes, senyora alcaldessa, no anem a dir per què i com són les coses. Privatizar, poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. O sigui, està clar, és una privatització, una externalització, com ho vam dir, però és algo... No ho feia per l'Ajuntament, l'Ajuntament no ho feia. Pues perquè ja estava externalitzat o privatitzat. Fa més de 20 o 30 anys. Vale, però està privatitzat. No podem dir... Jo sé que la paraula, però és que algú l'ha utilitzat i crec que no me pareix just que s'utilitzi. I així no volgut fer l'aclaració. I no tenim ni els mitjos, ni la capacitat tècnica, ni professional per a dur-la a terme. Jo crec que hi ha que ser molt serios i al final, en això jo ho he volgut explicar, així no s'ha privatitzat res perquè és un servici que se presta a través d'altres empreses, perquè l'Ajuntament, aquest Ajuntament i possiblement molts ajuntaments no tenen la capacitat per poder fer-ho. Així n'ha de clar. Però no fugim de dir les coses com són, està privatitzat. De ara o de demà. Pues igual dir-ho així no està privatitzat, però que coste que així el que s'ha fet és regularitzar una situació i treure-ho de manera que els torrentins no mos isca tan car. Així n'ha de clar, Així n'ha de clar. Crec que al final parlem d'algo tan important com són els diners de tots els torrentins. Els diners dels torrentins, el primer que té que fer l'Ajuntament, els regidors, el govern municipal, és defendre-los. El dir contínuament també que s'estan defensant els interessos dels torrentins, bueno, pues el contrari seria agarrar i pegar-se un tir, sincerament. O sigui, no diguem això, no anem a aplaudir a l'equip del govern per fer les coses bé, perquè és el que deu. Els criticarem quan els facin. Correcte? Molt bé. Però bueno, el que més m'interessa, que al fin i al cap són les persones desfavorides. Sé que ja s'ho va argumentar en el plenari anterior que els 5 milions de superàvit de l'exercici anterior no es podien tocar. Enguany no, això ja està. Però l'any passat s'haurem pogut tocar. I només que un 10%, un 5 o un 3, per a aquestes famílies desfavorides que n'hi ha. Queda molt bonic en premsa dir que han tingut un superàvit de 5 milions d'euros. Senyores, no quedarà tan bonic, però és més efectiu dir i han fet per les famílies desfavorides X accions. I ara, la senyora alcaldessa ha tingut bé atendre'm a continuació per a veure la situació d'una família desfavorida, si podem evitar que deixem aquí. Senyor Jiménez, en això, jo no sé si vos estigui en l'últim plenari, en el tema d'això 5 milions no teníem una dotació. A veure, vostè entén que aquesta corporació o l'equip de govern no haguera volgut aquests 5 milions destinar-los a les famílies i al municipi de Torrent? Això crec que no li entra en el cap ni de ningú polític ni de ninguna persona en ús de trellat i en coneixement. Però quan tu te marquen, com li marquen a tots els municipis, que això té que fer d'una manera, si no tens un problema greu, i és un problema greu, tens que complir el que marca la llei i no ho pots fer d'una altra manera. I jo li asseguro que ojalà ens hagueren permès fer-ho d'una altra forma, perquè això és senyal de que podrien haver-se invertit en la gent. I no obstant això, seguim R buscant maneres d'intentar treure diners d'on sigui per ficar-los on toca. I així estem fent-ho. Jo entenc i respecte moltíssim que potser dius, jo no demani que ningú aplaudisca ni no aplaudisca. Simplement, així cada un tindrà que arribar a fer les seues conclusions, però que s'intenten i se treballa per a que siga el millor per a tots. En tot el respecte del món i en totes les diferències que manifestem tots en cada moment. Però que, ojalà, però ja m'agradaria a mi conèixer un municipi que no ha fet això i que no li va passar res. Perquè per llei no tens una altra solució només que els diners que s'han quedat en aquest superàvit pagar-los per a deute. No n'hi ha una altra. Per tant, això, no sé, potser alguns que volen la independència, igual si algun municipi també ho demana, ho pot aconseguir, no ho sé, però tindrem que intentar fer-ho com ens marque la llei, no? No vaig a discutir amb vostè d'això, senyora alcaldessa, ni amb formes, i recovecos de situacions. Però bueno, qui governa és el que ho fa. Ja no vaig entrar en la discussió.
jo crec que s'han de poder fer i vostès tenen efectivament la seva argumentació per a dir que no. I per una altra banda, bueno, pues el cèntim sanitari. Senyor Cornet, jo li vaig demanar a vostè més dades, que espero que me les doni. Gràcies. Molt bona vesprada a tots, que tinguem molt bon berenar.